Gómez Sánchez Miguel. Presente, profe. Muy bien. González Coelho María José. José Armando Hernández. Presente, profe. Muy bien. Jiménez Calvillo Juan Arnulfo. Presente, maestro. López Chávez Guadalupe Karina. Presente. Arturo Márquez Macías. Presente, profe. Medrano Ibarra Saraí. Méndez Martínez María Fernanda. Presente, profe. Daniel Alfonso Villanueva Campos. Diego Villegas, Villegas Villaneda Diego. Anet Nayeli Volantín Quinto. Erlinda Lisbeth Gallardo. Presente. Erlinda. Martínez Ramírez Ilse Nayeli. Jonathan Omar Wilson Rodríguez. Y Rodríguez Guerrero Amauri. ¿Alguien que no esté por ahí? La compañera Anet dice que está fallando para entrar. A ver, ya le acepté, ya acepté su petición para entrar. No sé por qué, a lo mejor tiene que volver a reiniciar su sistema, porque yo ya le acepté para que estuviera aquí con nosotros. Bueno, me gustaría saber qué es lo que vieron en la clase pasada, aparte del examen, del pequeño examen, pequeño ejercicio. ¿Qué es lo que analizaron? ¿Quién me puede ayudar a recordar cuál fue lo que hicieron? O bueno, hasta dónde nos quedamos. Bueno, profe, yo estuve checando apuntes que tengo y por ahí llegamos sobre Maquiavelo. No sé si nos habló también de Hobbes. Me metí ya a la plataforma a hacer unos ejercicios por ahí bien interesantes también, profe. Las tareas de la plataforma están muy interesantes. Por ahí había que hacer una comparación entre los dos teóricos del Estado que a nosotros nos llamara más la atención. Hacer una comparación. Yo escogí a Maquiavelo y a Hobbes, que se me hace que son los dos personajes que sus ideas se reflejan más en lo que es el Estado moderno, ¿no? Muy interesante y fue lo que yo estuve viendo por ahí. Maquiavelo y le repito, no sé si ya hablamos de Hobbes y algunos otros contractualistas que le llaman, los pensadores que creen en el contrato social, que la razón por la que venimos a parar en estar dentro de un Estado es porque la sociedad así lo decidió a la hora de hacer un contrato social, en el sentido de que el individuo cede parte de su soberanía, parte de su cede su poder, cede su inclinación a hacerse justicia por su propia mano. El individuo dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar a hacerme justicia por mi propia mano y esa potestad te la voy a entregar a ti, Estado, para que tú seas quien dirija, para que tú seas el director y tú te encargues de la justicia.
porque sabemos que cuando dejamos la justicia en manos de los individuos, pues puede caer en la injusticia. Contrario al deseo de la justicia, puede ser el efecto totalmente contrario. Se lo dejamos al Estado, le cedemos parte de nuestra soberanía para que el Estado regule, creamos un ente muy poderoso. Al hacer esto, todos los individuos estamos creando un órgano poderosísimo, con un poder que llega a dar miedo, tan así que Hobbes lo equiparaba con el Leviatán, una bestia bíblica, ¿no? Creo que por ahí, profe. Pero fue, bueno, digo, en ese sentido, lo que usted está hablando es interesante porque pues es parte de la justificación de por qué debe de existir un Estado, ¿no? La pregunta más bien, digo, ahorita lo vamos a discutir en clase o vamos a analizar esos temas, pero yo les quiero más bien preguntar con relación al tema, si vieron algún tema en específico la clase pasada o nada más hicieron el examen. Eso es lo que les quería yo preguntar. Creo que fue el examen nomás. Profe. Nada más fue el examen, profe. Nada más el examen. Perfecto. Y anteriormente a eso leímos lo que usted nos había dejado de las unidades 6, 7 y 8. Así es, bueno, de los temarios de las unidades 6, 7, 8. Ok, entonces, ya teniendo esa información, vamos a continuar con relación a la temática en específico del estudio del Estado. Lo que está hablando el compañero es, digamos, una discusión que tiene que ver con la justificación del Estado y por qué en teoría, por qué debe de existir este aparato monstruoso que lo llamó Hobbes Leviatán, ¿no? Una especie de monstruo. Pero me interesa en esta parte que conozcamos otros elementos. Hasta aquí, más bien voy a hacer un corte de caja, como dicen, y vamos a replantear algunas cuestiones. Me gustaría, para empezar con esta clase, que son las unidades, si se fijan ustedes en el programa que les envié en el WhatsApp, ¿no? Hay 9 unidades. Bueno, habíamos quedado la última parte que fue la cuestión histórica. Me faltan algunos elementos que creo que, digamos que son discusiones interesantes, pero creo que para nosotros que tenemos un curso un tanto apretado, pues me parece que no me quiero adentrar tanto a esas discusiones, ¿sí? Porque precisamente son discusiones ya más teóricas, o sea, un tanto más como enfocadas a cuestiones filosóficas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no son, digamos, cuestiones menores, pero para el curso que estamos tomando me parece que pues nos desvía de otros análisis que tenemos que hacer para que ustedes comprendan en términos generales qué es lo que estamos, qué es la temática en general de lo que estamos viendo, de lo que estamos analizando. En ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes de una u otra manera qué es, bueno, y a los que no han participado, qué es lo que entienden o han comprendido con relación a la temática de teoría del Estado. En términos generales, me gustaría saber, y también que sean honestos y me digan, profesor, pues yo la verdad he entendido el 50% o el 30% de lo que usted está hablando, he entendido el 20% o definitivamente nada, o si han entendido o comprendido algo. No sé quién me quiera, vamos a preguntarle a Erlinda, Lisbeth, a ver, Erlinda Lisbeth Gallardo. Me leyó la mente, apenas le iba a decir que yo. Adelante. Yo ya había llevado esta materia antes, Sí. Y es bien distinto cada vez. Cuando vi que la iba a llevar otra vez, dije, va a estar súper fácil, ya la llevé una vez, y la verdad es que estoy viendo cosas completamente distintas a la primera vez que la llevé. De esta materia me llevo mucho lo de los filósofos, la manera en la que analiza cada quien el Estado y cómo lo comparan de maneras distintas, y al final sí nos ponemos a analizarlas todas. Para mí me gusta, me quedo muchísimo con la idea de Maquiavélico, porque marca como muy claramente, de Maquiavelo, sí, marca muy claramente las jerarquías del poder, ¿no? Y de lo importante que es, vaya, tenerlas. Claro. Luego de repente
a nuestros gobernantes, no voy a decir nombres porque el presidente de la República se ofende, se les olvida y quieren hacer como muchas cambios que a mi manera de ver podrían ser perjudiciales para el Estado, ¿no? Okay, Compañera. bueno, habría que analizar. No quiero hablar de política porque salimos mal. Bueno, al final de cuentas, la teoría del Estado tiene que ver con cuestiones políticas. Si ustedes analizan en un inicio las temáticas principales, la teoría del Estado es digamos, política, se analiza desde la ciencia, incluso ciencia política, y son hechos políticos en términos generales. Entonces, tanto el derecho como la ciencia política comparten el estudio del Estado. Quizá a lo mejor desde la ciencia jurídica o de la ciencia del derecho lo que se analiza es la estructura normativa o tiende a analizarse la estructura normativa, pero me parece que la teoría del Estado precisamente no solamente ve las partes de la norma en general, sino que también trata de explicar por qué surgen los hechos políticos y por qué tenemos estas estructuras de dominación que tenemos en la actualidad. Pero entiendo que es un tema controversial siempre, la política es un tema controversial. Disculpe, sí. Profe. Vamos a ver algo de Kelsen. Vamos, sí, vamos rápido nada más. Muchas gracias, Erlinda, por su comentario, me parece muy interesante. Habría que discutir muchas cosas. Yo sé que tenemos muy poquito tiempo, es lo malo, que no nos da más clases para discutir. Sí, Luis, Juan Arnulfo, adelante, Juan Arnulfo. Sí, mire, abonando lo que dice la compañera, ¿verdad? Esta materia pues, nos está llevando a lo que la palabra lo dice, la teoría de cómo esos analistas veían lo que debía de ser un Estado. Y ahora mismo nosotros podemos razonar en nuestro sistema político cómo debe de ser un Estado. O sea, por ejemplo, la derecha se queja de que gobierna un solo partido, de que tienen la mayoría, que los 3 años pasados hicieron lo que quisieron, pero igual en Aguascalientes domina un solo partido, o sea, el Congreso va a quedar unipartidista, no hay oposición, entonces ahí hay que analizar nosotros, ver si en verdad este tipo de sistema que sí participamos y todo, nos está llevando por el buen camino, porque tanto en lo local o a nivel nacional estamos viendo que es unipartidista todo este sentido. Claro, y bueno, claro. Es la decisión y es la voluntad del pueblo, la gente vota por los distritos que quieren que gobierne tal diputado, hablando a nivel, estoy hablando a nivel legislativo, o sea, de los que cambian y reforman los artículos. Ok, entonces vamos viendo cómo el Estado, la estructura del Estado a nivel interno, es decir, la forma de gobierno, nos lleva a este tipo de discusiones, la democracia representativa. Bueno, en cuanto a los temas, entonces, déjenme les comparto porque creo que no me quiero perder. Tenemos nada más 3 sesiones. La sesión del día de hoy vamos a ver algunas cuestiones o algunos temas del cuestionario que ustedes contestaron. Si se fijan ustedes, ese cuestionario tiene que ver con las unidades 4 y 5. En teoría, el día de hoy íbamos a analizar las unidades 6 y 7, ¿sí? Bueno, con relación a esto, pues creo que vamos a acabar de ver todas las unidades, en eso, todas las temáticas o las temáticas centrales, en eso no tenemos problema. Yo estaba un tanto preocupado precisamente porque tenemos un tiempo muy corto y entonces a mí no me gustaría que se quedaran sueltas algunas ideas que tenemos que analizar, que tenemos que ver. En ese sentido, si ustedes analizaron o si ustedes más bien realizaron las preguntas, pues me parece que es muy interesante porque de una u otra manera de lo que trata estas preguntas y estos temas que son las unidades respectivas o las unidades relativas a lo que son los elementos del Estado y a un concepto de Estado, pero desde una perspectiva jurídica, pues me parece que son importantísimas. En ese sentido,
pues para empezar el día de hoy, para ser un tanto más claro, vamos a analizar estas preguntas que tienen que ver con el concepto jurídico de Estado y con los elementos de Estado, que creo que ustedes ya tienen algunos elementos para responder precisamente dichas preguntas. En este sentido, pues, no sé si alguien me quiere ayudar a explicar, por ejemplo, a qué nos referimos cuando hablamos sobre un concepto de Estado, que creo que esa es una pregunta muy sencilla. ¿Quién me puede ayudar a definir lo que es Estado desde una perspectiva jurídica? Profe, yo voy a darle la oportunidad a otro compañero. Nomás le quería decir que me acuerdo la primera vez que yo le di mi definición de Estado, que yo dije que era un ente abstracto, algo así. Me he dado cuenta con esta clase y lo que me ha tocado leer, que hay quienes piensan de la misma manera que yo y hay quienes que no, que están, es lo opuesto de de mi definición. Hay quienes dicen que el Estado es algo muy concreto, algo anclado en la realidad, y hay quienes creen que el Estado es una ficción. Eso se me hace súper interesante y yo creo que en algún momento lo vamos a tocar, pero por lo demás le cedo el micrófono a mis compañeros. A ver, ¿quién me puede ayudar a dar otra vez una definición para acordarnos que es precisamente lo que estamos analizando? Si se fijan en la presentación, en la pantalla, no sé si ya compartí, no estoy compartiendo. Bueno, sí, en la presentación, ya está compartiendo. La presentación vienen algunos temas al respecto de lo que les estoy tratando de comentar el día de hoy, y son estas, en términos muy generales, son estas ideas. Me parece que las teorías jurídicas del Estado, ¿sí?, son muy interesantes porque precisamente de lo que trata es de analizar al Estado, pero ahora desde la perspectiva normativa, que creo que ya es una cuestión que toca temas relativos al derecho, ¿no?, principalmente al análisis de la ciencia jurídica. Pero a ver, ¿quién me puede ayudar a definir el Estado? A ustedes que hicieron las preguntas, ¿no?, y que contestaron estas respuestas. A ver, vamos a preguntarle a algunos de sus compañeros. A ver, a Ilse Nayeli Martínez. No está. A Guadalupe Karina López Chávez. ¿Tampoco está? Sí está Guadalupe. Se me esconden. A ver, Ángel Castro Castillo. Atropéllenos con esas preguntas, profe. No sé por qué se esconden, no se escondan. No está difícil. Yo quiero, profe. A ver, adelante, ¿cuál fue su concepto de Estado? Ok, mire, para mí el Estado es un orden establecido legalmente por un grupo de individuos, ¿verdad?, para el sometimiento de una sociedad determinada en un tiempo y espacio igualmente establecidos, ya que todos los, que tiene que estar vigente, o sea, es temporal, el Estado no es, digámoslo, eterno, no es que no pueda haber cambios. Eso es lo que para mí es un orden jurídico establecido por un grupo de individuos para el sometimiento de otras personas en un tiempo, espacio determinado. Claro, vamos a dejar así esta idea porque digamos que es una idea un tanto general. ¿Qué quiero decir con tanto general? Que es una idea que nos permite dar una descripción respecto a cuáles son los elementos del Estado. Sí. Profe, me gustaría hacerle una pregunta a mi compañero.
Se me hizo muy interesante su concepto de Estado, súper interesante. Él menciona que es la creación de unos individuos para el sometimiento de otros, ¿sí? Yo le quisiera preguntar a mi compañero Juan, si acaso esas personas que crean el Estado para someter a otros están contenidos en el folder del Estado o no, o están fuera. Yo le quisiera preguntar a Juan si esas personas que participan en la creación del Estado están dentro o fuera del Estado. Sí, muy bien. Yo considero, compañero, que sí están dentro, ya que ellos, al igual que en México, o sea, me estoy yendo muy atrás a la época de la Reforma, Benito Juárez, liberales, conservadores. Había dos grupos de choque, unos querían controlarlo de manera liberal, más republicano, ¿verdad? Otros querían el centralismo. Entonces cada uno tenía su concepto. Son grupos sociales que piensan de una determinada manera y ambos querían someter a toda la nación, ¿verdad? Dentro de su pensamiento. Y estas personas, obviamente, al redactar una constitución, al establecer un congreso constituyente, ¿verdad? Claro que están contemplados porque quieren redactar las leyes para, obviamente sí, para todos, pero ellos quieren, obviamente, establecer lo que como grupo piensan, o sea, ellos quieren decir, ok, vamos a hacer una nación católica, todos vamos a estar aquí. Perdón, permíteme, ahorita al final vamos a ver todas estas discusiones, porque si no, no voy a acabar de ver los temas del día de hoy. Me parece que son interesantes sus discusiones, sus temáticas. No olvidemos, de entrada, quiero comentarles una cosa. Si se fijan en la temática, y creo que, bueno, para partir de esta idea, se fijan en la temática, ¿qué dice la temática, la presentación de la temática? Sí, pues en la presentación, ¿qué dice? ¿Qué es el tema del día de hoy? Analizaremos la relación que existe entre el derecho y el Estado, sus conceptos y los efectos jurídicos que origina cada uno de ellos. También enumeraremos las teorías que relacionan la existencia del derecho con la del Estado. Ok, en ese sentido vemos cómo no se nos olvide que el Estado, independientemente tiene varias aristas, varias dimensiones, ¿sí? En ese sentido, el Estado tiene su dimensión política, que es la parte que a mí me parece que tiene que ver con la dominación. O sea, no olvidemos que el Estado es un instrumento que sirve, ¿no?, para, de una u otra manera, ejercer poder, ¿sí?, a los gobernados, si lo quieren llamar, si lo queremos encuadrar en esos términos, o a la sociedad en términos generales. No podemos deslindar, no podemos quitarle la característica esencial del Estado, que es la de dominación, la de ejercicio de poder, la de control sobre la sociedad. O sea, el Estado en la parte política, o en su parte política y en su parte sociológica, fundamentalmente es eso. Es decir, es encontrar la manera, de establecer, y ahí ustedes pueden analizar a Hobbes o analizar a otro tipo de autores, pero encontrar la manera de buscar la paz dentro de la sociedad, ¿no? Pero pues obviamente la paz puede ser, o sea, se pueden utilizar cualquier instrumento para buscar eso, pero en fin, a lo que me refiero entonces es que el Estado no solamente tiene esta cara que tiene que ver con la política, sino también tiene esta cara que tiene que ver con el derecho. En términos generales, el día de hoy vamos a ver estas ideas. Creo ustedes me hicieron un cuestionario, espero que lo hayan hecho con convicción. Independientemente de esto, quiero hacer este repaso porque precisamente si no vemos esto, nos vamos a saltar estas ideas y no vamos a comprender que las dimensiones en términos generales son importantes. Y más para la carrera de Derecho, que precisamente, bueno, yo soy un fan de la parte política. Me encanta mucho la discusión política porque precisamente nutre al Estado, ¿no? Si no hay esa parte política, pues no podemos entender al Estado. Pero también está esa parte jurídica que a lo mejor es un tanto más técnica o un tanto, yo diría, con otro tipo de problemáticas, pero que también, digamos, como abogados debemos de conocerla y manejarla de manera tanto más a profundidad. Sin tampoco
meternos al análisis de la filosofía jurídica sobre la ontología del Estado, perdón, y el derecho, en fin. A lo que voy es que han existido teorías que tratan desde la perspectiva jurídica, que tratan de ver este tipo de cuestiones. Entonces, vamos comenzando, Profe, vamos viendo, sí. Profe, discúlpeme, estoy viendo esta imagen que usted tiene aquí. Dice al final, dice, enumeraremos las teorías que relacionan la existencia del derecho con la del Estado. Más yo le quisiera comentar que para mí el Estado es exclusivamente lo que la letra de la normatividad jurídica dice. Yo para mí le quiero comentar que para mí el Estado existe por la ley que se ha escrito acerca de él. Jurídica, es una perspectiva jurídica. Sí, ¿no? Sí. No puede haber, para mí, no puede haber un Estado sin la legitimidad de la normatividad jurídica. Eso es algo muy personal y a lo mejor vamos a tocar ese tema, a lo mejor sí, a lo mejor no. Nomás le quería yo externar eso. Yo cuando estuve leyendo un poquito de eso, la verdad que me impresioné porque dije yo, esto para mí esto es lo que es el Estado. Y como todo, profe, uno se puede levantar un día con una idea, despertarse un día con una idea y uno cree que es una idea innovadora, sin saber que 1,500 personas han tenido esa idea antes que uno. Entonces, nomás le quería comentar a usted y a mis compañeros eso. Sí tiene que ver con, digamos, es decir, estas teorías que vamos a ver en términos generales, pues tiene que ver con esta cuestión de que el Estado, pues, en ese sentido, tiene que tener o debe de tener una estructura jurídica. No olvidemos que va de la par la cuestión normativa con la cuestión del Estado. A lo que me refiero es que incluso, digamos que los autores actuales, bueno, no actuales, los del siglo pasado, como Kelsen, por ejemplo, pues decían que de una u otra manera el derecho, el derecho del siglo pasado, de su versión del siglo pasado, tenía una característica esencial y era la parte de la coercibilidad, o sea, y a lo que me refiero, ¿qué me refiero con esto análisis de la coercibilidad? Es que de una u otra manera el Estado y el derecho tienen que tener la parte violenta, ¿no? Para que pueda funcionar dentro de la sociedad. Y en ese sentido es muy interesante porque algo que identifica al derecho con el Estado es esa característica esencial de violencia. Y entonces si nosotros hacemos un análisis, es decir, si nos salimos del derecho y lo vemos desde fuera, podemos decir que el derecho en sí mismo es violento o el derecho que se generó en el siglo pasado. Y bueno, independientemente de esta idea, Kelsen maneja muy bien este planteamiento y muchos otros autores, es decir, el derecho si no tiene la posibilidad de que se cumpla no es derecho, ¿no? Y el Estado, digamos que en el Estado es fundamental que, digamos, las órdenes se cumplan, se obedezcan, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso yo decía que tanto el Estado y el derecho y su relación van muy de la mano porque si no existe un aparato coercitivo, no puede de una u otra manera, o no podría de una u otra manera aplicarse el derecho. A lo mejor es una perspectiva demasiado realista de la realidad, sin embargo, así se estructura y así se da. No, tenemos aquí un compañero que es policía, creo yo. ¿Quién es el compañero que es policía? Ex policía, profe Gómez, Miguel Gómez. ¿Dónde está? ¿Dónde está Miguel? No lo veo aquí en la... No sé, a ver, ya prendí la cámara, a ver si sale. Ah, ya, Miguel. Bueno, Sí. usted, o sea, digamos que cuando, no sé en qué área se desarrolló, se desenvolvió, pero usted tampoco, bueno, usted tendría en su caso, en su trabajo, una normatividad que aplicar. Perdón, en su trabajo tendría que aplicar una normatividad. Y en caso dado de que esta normatividad se incumpliera, ¿qué hacía? ¿A poco usted le decía, no, pues ya se incumplió, qué bueno, que le vaya bien? Usted llegaba y con los elementos que le daba la misma ley, usted podría, bueno, no sé en qué área, ¿usted en qué área se desempeñó, compañero? Cuando trabajé así de policía. Sí.
Sí, Miguel. Hasta delitos. O sea, usted podría llegar y apresar a las personas. Así es, si hubiera un delito flagrante o señalamiento. Ok, perfecto. Y ese es allí donde yo me estoy tratando de ubicar. Creo que usted me entiende perfectamente bien que si usted, por ejemplo, su función como policía no tuviera esa facultad de apresar a una persona cuando se encuentra en flagrancia, ¿no? Pues de qué serviría de una u otra manera que existiera una normatividad si no se puede materializar. Es decir, si usted no pudiera llegar en este caso, aprender al tipo o bueno, al sujeto que haya cometido un hecho ilícito en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, creo que en ese sentido hay una gran relación entre el Estado y el derecho en esta parte de decir, bueno, si no se tiene una norma, usted podría actuar incluso de manera arbitraria, pero obviamente para eso está la norma, para guiarlo y decir, bueno, hasta aquí si es en flagrancia, por ejemplo, en ese caso, si se está robando, no sé, y si es en flagrancia, si usted ve, usted tiene la posibilidad de aprender al sujeto, ¿no? Pero imagínate, sí. De ahí nace lo que decía Recasens, ¿no, maestro? Que el Estado no es nada sin el derecho, igual el derecho no es nada sin el Estado. No decía que el Estado era un simple fenómeno de fuerza, igual el derecho sin el Estado pues era una mera identidad normativa, o sea, de nada sirve, no había quien. Efectivamente, y en ese sentido sabemos que la práctica es o sea, una de las graves problemáticas es que en la práctica es muy difícil, porque también sabemos que en los hechos las cosas son diferentes, las dimensiones son distintas, pero digamos que en términos normativos y reglamentarios, para eso se establecen esas digamos, medidas para que la policía, por ejemplo, no actúe de manera arbitraria, ¿no? Y en ese sentido, creo que también de una u otra manera eso es importante porque precisamente hay una correlación, como bien lo señaló usted, entre lo que es el derecho y lo que es el Estado. En ese sentido rápidamente voy a nada más señalar, porque no quiero meterme mucho a este tema, pero voy a señalar las ideas generales sobre el Estado y el derecho. Vamos viendo, en ese sentido hay distintas teorías que hablan sobre el Estado y que relacionan al Estado con el derecho. La primera es que consideran al Estado como una mera realidad social, un complejo de hechos sociológicos ajenos en todo el orden jurídico, un fenómeno de mando. Si se fijan, como ahorita ustedes estuvieron discutiendo, yo les decía, momento, es que hay dos discusiones muy importantes. Una que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el ejercicio de poder, que es una visión sociológica, es una dimensión del análisis del Estado. Pero eso nos lleva también a plantearnos que existen otro tipo de posturas y otro tipo de análisis de otra perspectiva, en este caso, desde la perspectiva jurídica. Y vemos cómo, dice, hay otras teorías, un conjunto de teorías que sostienen que el Estado tiene dos facetas o dos dimensiones, un aspecto jurídico y uno sociológico. No determinan cuál es la conexión entre estas dos caras, tanto la jurídica y la sociológica. Se limitan solamente a decir que existen estas dos caras, sin destacar la relación que hay entre ellas. Bueno, de una u otra manera, pues vemos cómo ustedes mismos el día de hoy me están dando el ejemplo de esta discusión en donde, pues, de una u otra manera está la parte jurídica, ¿no? Que decía su compañero Arturo, no sé, que de una u otra manera el Estado es una estructura normativa, pero también está la parte sociológica y la parte política, en donde no se analizan directamente las normas, sino se analizan en términos generales los hechos, las conductas que tienden a ser políticas, ¿no? Es decir, que tienden a buscar, ¿no? La manera en cómo se puede dominar o se puede ejercer el poder. Y en ese sentido, pues hay varias teorías, muchas teorías que se acercan a estos análisis. Si a mí me preguntan cuál teoría es importante, yo quiero decir que todas son importantes. Es decir, si nosotros queremos ver un objeto, hacer un análisis de un objeto, pues usted no puede agarrar solamente una lupa y desde un lado analizar el fenómeno, porque nos faltaría, por ejemplo, la parte del otro lado del fenómeno y decir, bueno, pues está también
la parte tanto jurídica, política o sociológica, incluso la parte económica del Estado, ¿no? Lo que quiero que entendamos es que el estudio del Estado es complejo y puede establecerse con diversos análisis, ¿no? En ese sentido, pues, y continuando con la presentación que tenemos como tal. Sí. Usted acaba de decir algo súper importante, profe, ahorita con eso, la última frase que dijo, que el Estado lo podemos observar desde diferentes ángulos. Hay ángulos económicos, hay ángulos sociales, hay ángulos morales, hay ángulos jurídicos. Eso es súper importante, eso que acabo, lo está resumiendo todo ahí, profe. Y yo me atreví a decir que el derecho para mí era solamente un aspecto jurídico. O sea, yo lo dije y lo sostengo, pero usted ahorita acaba de dar todo el otro aspecto que yo estoy dejando fuera. Yo dejé fuera todo eso que usted mencionó. El ángulo económico, el ángulo moral, el ángulo social, etcétera, etcétera. Súper importante porque en realidad todo, si lo vemos de un punto de vista pragmático, todo eso juega en la construcción del Estado, ¿sí? Y yo me atreví a decir que para mí el Estado era simplemente el aspecto jurídico y no hay más. Lo sostengo aún. ¿Por qué? Porque para mí es importantísimo, porque yo he observado que es importantísimo para un líder, el líder de un Estado, la legitimización o la legitimación de su poder, ¿sí? Porque todos hemos leído sobre los tiranos y a lo mejor por ahí alguien secretamente, algún líder político secretamente se ha de jactar de ser un tirano, pero no ante el escrutinio público. Entonces, el líder del Estado trata de mostrarse con un poder legítimo. Anteriormente los reyes, ¿sí? Los reyes decían que el poder les venía de Dios. Imagínense cuánta legitimación no les daba simplemente el hecho de decir que el poder nos viene de Dios, ¿no? Entonces, digamos que ya no se usa la misma visión teocrática para el poder, pero aún así el líder del Estado necesita la legitimación. Claro. ¿Verdad? Entonces, sobre ese aspecto, profe, la importancia de la normatividad jurídica para legitimar un líder. Claro, es importantísimo. Y bueno, en ese sentido, retomando la idea, hay otra doctrina que es, creo que la que más, digamos, ha sido conocida y bueno, de una u otra manera, este autor se dedicó a analizarla, ¿no? Es la doctrina de Kelsen. Y en ese sentido, el problema, bueno, al menos que veo yo, es que solamente crea, en ese caso, un análisis o en ese sentido solamente ve al derecho como parte fundamental, como estructura fundamental del Estado. Es decir, incluso podemos llegar a verlo como el Estado, como un orden normativo, e identifica el Estado como un orden normativo. Dice, la doctrina de Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico, y lo eleva a una categoría absoluta. El Estado y el derecho son dos palabras con las que se designa un solo objeto. Kelsen considera el Estado como el orden jurídico vigente. Es decir, si yo les pregunto, a ver, compañeros, según Kelsen, ¿qué se refiere cuando hablamos sobre el Estado? Pues si se fijan, yo le pedí al compañero que me diera una definición sobre Estado. Bueno, ya me dijo que es un conjunto en este caso, de elementos como el gobierno, territorio, población, para una función en específica, ¿no? Bueno, pues para este autor, es decir, para Kelsen, ¿no? La definición de Estado no tiene que ver tanto con estos aspectos, o sea, la definición esencial del Estado no tiene que ver tanto con estos aspectos, sino simplemente el Estado es un orden jurídico vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que para él, si un Estado tiene toda una estructura normativa y se aplica en un determinado espacio, ya sea a una determinada población,
para él eso es el Estado. Porque de una u otra manera no se puede actuar, no se puede llevar a cabo ninguna actividad si no existe una norma en específico, ¿no? Hay muchas discusiones al respecto. Creo que es muy limitante esta definición. Sin embargo, él está haciendo una construcción teórica respecto al Estado desde una perspectiva jurídica. Lamentablemente, es decir, creo que hay muchas discusiones. Hay otro autor que es también contemporáneo de Kelsen que se llama Schmitt, Carl Schmitt. Carl Schmitt es un, digamos, crítico, ¿sí?, con las posturas kelsenianas. Carl Schmitt es totalmente lo contrario. Él es un tanto más realista, es un jurista más realista, que a lo mejor se puede criticar mucho porque estuvo, digamos, con el gobierno de la Alemania nazi, pero de una u otra manera, él establece una construcción teórica desde una perspectiva más realista, es decir, efectivamente el derecho es importante, pero no podemos identificar al derecho con el Estado porque el Estado no se puede reducir solamente al ordenamiento jurídico, ¿sí? Eso es muy importante. Pero bueno, no podemos nosotros criticar la doctrina de Kelsen en otros términos más que los que él está planteando, precisamente porque para él es toda una construcción, ¿no?, que desarrolla con una lógica muy interesante. En ese sentido, me parece que son dos dimensiones diferentes, la de Schmitt y la de Kelsen. Las posturas parten desde otros análisis, y claro que estas teorías, ¿sí?, las teorías del derecho que tratan de analizar al Estado, pues de una u otra manera, pues también tienen sus límites, es decir, no pueden abarcar toda la realidad, es decir, en su momento que fueron creados fueron muy interesantes, pero la realidad es compleja y se va evolucionando. Bueno, en ese sentido existen doctrinas que consideran la existencia de dos realidades, la sociológica y la de los aspectos jurídicos. Estas teorías se diferencian de las del segundo grupo, en que además procuran determinar la relación que existe entre ambos. Entonces, si se fijan ustedes, tenemos varias teorías, unas que hablan desde la perspectiva sociológica, otras que hablan desde la perspectiva jurídica y otras que tratan de establecer un vínculo entre la sociología, la política y el derecho, que a mí me parece que podrían ser más interesantes que solamente establecer esta parte jurídica o esta parte política, porque creo que ya Norberto Bobbio nos hablaba sobre que el derecho y el poder, ¿no?, son dos caras de una misma moneda. Creo que nos define muy bien esta parte que no podemos deslindar. Bien, en ese sentido, continuando pues con esta cuestión de las teorías jurídicas del Estado, vamos a ver, no sé si se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí se alcanza a leer, se puede leer. Perfecto. Entonces vemos cómo Kelsen, ¿no?, un teórico muy interesante, denominó personalidad jurídica del Estado a una síntesis del conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres. Dice que cuando esa síntesis abarca parte del orden jurídico, surge una personalidad jurídica parcial, como la de las asociaciones o sociedades mercantiles. Pero que cuando abarca la totalidad del orden jurídico, surge la personalidad jurídica del Estado. Entonces, para Kelsen, el Estado, ¿sí?, es la personificación metafórica del orden jurídico positivo, y es lo que les comentaba, ¿no? No sé si alguien en esta parte tiene problemas de entender de lo que estamos hablando. No sé si alguien, si se le complica. No, profe, está todo bien. Sabemos que, como dice Kelsen, el Estado es lo jurídico vigente, ¿verdad? Un establecimiento jurídico. Yo nomás quería hacer un comentario ahorita sobre lo que hablaba de la Alemania nazi y que a Hans Kelsen también le salió perjudicando porque pues, él era judío. Inclusive la Alemania nazi, aunque todos lo vemos que una dictadura autoritaria, Hitler, utilizó las herramientas legítimas de un Estado democrático para poder establecer esas normas, esas leyes, ¿verdad? Porque no actuaron, y los judíos, vamos a sacarlos. No, tuvieron que llevar todo un proceso legal para poder decir que los judíos eran non gratos en lo que era la Alemania.
Claro, bueno, se tuvo que utilizar una norma para plantear ese tipo de aspectos, ese tipo de cuestionamientos. En Profe, ese, sí. Profe, sí, respecto a lo que está comentando el compañero y usted también, y eso refuerza un poquito más mi postura, ¿verdad? Mi postura sobre de que el Estado es pura, únicamente es esa normatividad jurídica. Como dice el compañero, no nomás fue que Hitler hubiera dicho, sáquenlos. Disculpe mi francés, voy a hablar en francés. Saquen estos güeyes de aquí. Sáquenlos de aquí. No nomás fue eso. O sea que tuvieron que ir por las diferentes instancias de la ley, actuaron dentro de la ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley es lo que los legisladores dicen que es, ¿no? Los legisladores hacen las leyes, ¿no? Y el Estado se encarga de que las leyes se cumplan. El Estado nunca está fuera de la ley, porque el Estado actúa en base a la normatividad, ¿sí? Si en Alemania dijeron, ¿sabes qué? Estos individuos, como dice el compañero, son non gratos en nuestro estado y hay que expulsarlos o hacer algo con ellos, bueno, eso es lo que dice la ley. Ahora, volviendo al punto de partida, Hitler se pudo haber pasado todo eso porque tenía el poder, tenía la violencia en su mano, la violencia, el poder coercitivo, la violencia que otorga el Estado, lo tenía en su mano Hitler. Pero sin embargo, como dice el compañero, no fue simplemente un capricho, fue un proceso legal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el capricho es ilegítimo y el proceso legal es legítimo. Por eso de ahí mi comentario y para mí anotar, puntualizar la gran importancia del aspecto jurídico dentro del Estado. Claro, no podemos deslindar, digamos, esa parte jurídica, porque como bien lo plantearon, como bien lo analizamos o lo vimos, me parece que el derecho, ¿no?, sirve para justificar de una u otra manera los actos del poder, ya sean en un contexto de dominación totalitaria, ¿no?, o ya sea en un concepto, de tintes democráticos. ¿Qué quiero decir? Que de una u otra manera, pues las normas van a darle pauta para el ejercicio de este tipo de poder. Lo que me parece, me parece interesante es que de una u otra manera, por ejemplo, para Kelsen, si a él no le interesaba, lamentablemente, y esa es la crítica que se le hace a Kelsen, es que a él no le interesaba tanto qué tipo de dominación se diera. Para Kelsen hay dos tipos de forma de gobierno, una que es la autocrática y otra que es la democrática. Pero si nosotros partimos del análisis que hace Kelsen sobre por qué existen estas dos formas de gobierno, para Kelsen simplemente era la forma de gobierno democrática es aquella en la que el orden jurídico se crea a partir de diversos grupos o diversas formas, es decir, no está concentrado en una sola persona. Y la autocrática es, por ejemplo, digamos, aquellos gobiernos en donde la producción normativa o la creación normativa se da a partir de una persona, ¿no? En ese sentido, él lo que hace es toda una teoría, pero digamos, el análisis de Kelsen es que a él no le interesa tanto que, digamos, formas de ejercicio de dominación existen o de gobierno existen en las sociedades. Para él lo interesante es que está creando una ciencia, que es la ciencia jurídica, que tiene una estructura normativa y que en ese sentido estas normas o esta estructura se puede analizar en términos universales, ¿no? Y en ese sentido, cuando un Estado tiene este tipo de norma o este tipo de, más bien, de estructuras jurídicas, pues es importantísimo porque de una u otra manera le permite a Kelsen justificar su análisis en el sentido de que las normas tienen una estructura, tienen una función determinada.
a lo que quiero decir es que a él no le interesa si es no le interesó tanto, ¿no?, en sus teorías si había cuestiones como, digamos, el ejercicio de poder que hicieron los nazis o los fascistas o otro tipo de gobiernos. A él lo que le interesaba más bien era ver cómo se reproducía una estructura normativa y digamos, las normas tenían una serie de características particulares que permitían distinguir o hacer un análisis más científico, si lo queremos ver así. Entonces, digamos que él ya después habló sobre la democracia, pero para él el derecho, ¿no?, fíjense bien, para él el derecho no tenía que ver con cuestiones políticas ni con cuestiones sociológicas. Profe, y no solo eso, tampoco tenía que ver con cuestiones morales, hasta que después se vio afectado por el movimiento nacional socialista en Alemania, y ya para el final de sus días, él cambió de opinión, de que entonces metió a la ecuación la moral, porque en sus inicios, él dejaba su obra de él, la teoría pura del derecho o algo así, pura, o sea, quitando la paja, como diría uno de nuestros profesores que hemos tenido aquí en esta plataforma, quitando la paja y dejando únicamente las cuestiones de peso. Sí, con peso específico. Él quitó la moral y luego, después, la regresó a la ecuación, diciendo, ¿sabes qué? En vista de todo lo que ha pasado, creo que sí hay un aspecto moral que se debe atender y tomar en cuenta en lo jurídico. Adelante, profe. Sí, pero ya muy bien, ya muy al final, porque creo yo que, digamos, toda su obra, si uno analiza analiza la parte fundamental, que es esta teoría pura del derecho y del Estado, pues, de una u otra manera, pues no le interesa tanto. O sea, sus análisis no van encaminados a ver estas posturas. Me parece muy interesante, si ustedes tienen la posibilidad de leer a Kelsen, háganlo, porque él explica toda la parte jurídica, digamos, del estudio del Estado. Y cuando uno relee los textos, pues uno se da cuenta que todavía sigue vigente muchas cosas que él planteó. Ahora ya tenemos, por ejemplo, o sea, si me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre esas épocas y las actuales, en cierto sentido, de lo que se trata actualmente ya es meter análisis que tengan que ver ya con cuestiones de principios, cuestiones de moralidad, si lo quieren denominar de esa manera. Es decir, ahora dice, no, pues sí, hay una estructura normativa, pero quien hace las interpretaciones de esas normas, al final de cuentas, tiene cuestiones muy valorativas y de una u otra manera no podemos deslindarnos de esos aspectos. Entonces, la diferencia actual sobre ese tipo de cuestiones de interpretaciones a la norma es que de una u otra manera ahora están las cuestiones, o sea, se está tratando de decir que la parte moral, la parte subjetiva, sí existe y por lo tanto tendremos que ponderar, ¿sí?, esas cuestiones, esos análisis de contenido y no solamente las estructuras normativas, ¿sí? Bien, lejos de irnos a esas discusiones sobre filosofía jurídica, filosofía de la norma, si lo quieren ver así, las objeciones al pensamiento de Kelsen dicen que en el Estado hay un poder efectivo que se manifiesta en diversos hechos como cárceles o el ejército. Él contesta que esas cosas por sí mismas solo tienen una realidad, es decir, el reino de la naturaleza, ya que la cárcel no es sino materia y el ejército un conjunto de hombres. Y como seres de la naturaleza tienen leyes propias. Pero esas cosas que en sí mismas solo pertenecen al reino de la naturaleza adquieren una significación especial cuando se les contempla a partir del orden jurídico, es decir, de la cárcel como fuerza represiva del Estado, el ejército como fuerza de la que se vale el Estado para sostener su soberanía. En ese sentido, pues, es interesante la idea de Kelsen, porque, ojo, o sea, Kelsen no
descartaba que existieran los distintos ámbitos. Es decir, él decía, pues sí, sí hay ciencia política, pues sí, sí hay sociología, yo no lo puedo negar, efectivamente, está la parte del uso de la fuerza, dice, pero esto es cuestión de materias de otro ámbito. Es decir, él decía, por eso como platicábamos, el derecho lo separó de todas las áreas y él trató de decir, el derecho es específico e incluso la moral, como bien comentaba su compañero, ¿no? Entonces, Profe, sí. Profe, tengo el libro La teoría pura del derecho de Kelsen en PDF. Lo puedo compartir en el grupo para Claro. que lo tengan los compañeros. De hecho, yo también Por favor. tengo ese libro, lo tengo. Bueno, esta es una versión muy interesante, es una versión resumida. Hay las versiones más completas, que a mí me parece que la versión resumida es muy buena, porque también, digamos que, si bien es cierto, es importante saber qué es lo que dice Kelsen, por otro lado, de una u otra manera, hay otros análisis que me parecen nutren más actualmente las discusiones. En fin, lejos digamos, de entrar a discutir específicamente cada uno de estos puntos, estos temas, en cuanto a las teorías jurídicas del Estado, y en ese sentido, desde la perspectiva que él señala, para Kelsen señala lo siguiente, dice, todos los temas en torno al Estado son temas que se refieren a la validez y vigencia del orden jurídico positivo, ¿sí? El territorio, por ejemplo, es la esfera espacial de validez para el orden jurídico positivo. Esto apréndanselo bien porque lo van a ir viendo en el transcurso de la carrera. La población es la esfera personal de validez para el orden jurídico positivo. La soberanía, déjeme ampliar un poco más, la soberanía es la cualidad del orden jurídico de ser supremo y total. Los orígenes del Estado son los de la producción del derecho. Este orden jurídico también puede denominarse voluntad del Estado. En ese sentido, si se fijan, una de las características, es decir, si analizando los ámbitos del orden jurídico positivo, vemos cómo es muy importante un referente, la validez, ¿sí? La validez es fundamental, es decir, validez en ese sentido quiere decir que haya sido producida la norma conforme a un procedimiento en específico, ¿no? Y en ese sentido, es importante, pues, porque se supone que estos órdenes jurídicos son aplicados, ¿sí? Son aplicados en distintos espacios, ¿no? Es decir, es esfera, para Kelsen está el territorio como esfera espacial, la población como esfera personal de validez, ¿no? Y en ese sentido, la soberanía es la cualidad del orden jurídico de ser supremo y total, es decir, es el que la norma sea válida y aplicada en un determinado, y obedecida en un determinado territorio, ¿no? En fin, son estos espacios, me faltó el ámbito material y el ámbito temporal también. Entonces, si se fijan, son 4 espacios, el ámbito espacial, el ámbito material, el ámbito personal, el ámbito temporal, es decir, una norma surge y deja de aplicarse en un determinado momento, ¿no? Entonces, para él, en ese sentido, es toda, en esta parte jurídica, podemos decir, como bueno, decían los maestros, o decimos, ¿no? En términos generales, que existe un universo jurídico. Es como si en nuestra realidad está ese mundo jurídico, ¿no? Y al entrar a ese mundo jurídico, pues todo está sujeto a normas. Es decir, podemos decir que el Estado es un mundo en donde constantemente estamos interactuando con la normatividad que produce principalmente el Estado. Y me refiero a que si nosotros, por ejemplo, y esto lo hacemos muy constantemente, si nosotros, por ejemplo, vamos a la tienda, pues estamos haciendo actos jurídicos todos los días, es decir, el ir y comprar es un acto de una u otra manera que tiene una especificación en la norma, ¿no? Obviamente con sus características específicas. El ir y subirte a un camión, ¿no? También el pagar, estás haciendo un acto jurídico. El ir
el ir a pedir, solicitar un Uber, pues estás haciendo una transacción también jurídica, ¿no? Obviamente, actualmente ya hay otros elementos sobre esos actos jurídicos que uno hace, pero ahí hay ciertas normatividades que se tienen que cumplir. Entonces, si nosotros analizamos la cuestión que nos está planteando Kelsen al decir que en términos generales el Estado es normatividad que es producida por un órgano especializado para que se aplique en un determinado espacio, pues no está del todo equivocado, ¿no? Profe, sí. Profe, yo pienso que tienen una tarea muy difícil aquellos filósofos pensadores que quieran contradecir a Kelsen. Pienso yo que la tienen difícil, pienso que no es una tarea fácil, profe. Aquí estamos leyendo, Kelsen conceptualizó al Estado como un ente jurídico, descartando los temas sociológicos, entre paréntesis, pueblo, raza, etcétera. Aquí nosotros podemos mirar hacia nuestros tiempos actuales, los derechos humanos. Los derechos humanos están peleando por darle su lugar, su identidad a las comunidades que son diferentes, que son un pueblo, que tienen una raza quizá diferente, que aunque no somos muy diferentes, somos diferentes en el sentido que la mayoría en México somos mestizos, pero aún así hay comunidades que son pueblos originarios que realmente no se han mezclado fuera de su alberca o piscina genética, ¿sí? Y entonces estos temas, aquí al tocar este punto, son temas de actualidad, profe. La importancia y el gran ímpetu con el cual los derechos humanos están tratando de propagar su dogmatismo, su doctrina, profe. Los derechos humanos, esto lo único que hace es darle fuerza a las teorías de Kelsen, ¿sí? Bueno, ¿Por qué es tan importante plasmar en la letra de la ley? ¿Por qué es tan importante plasmar en la Constitución y en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, ¿no?, los derechos que tienen estas personas, estas comunidades? Necesitamos que estén protegidos por las leyes, profe. No dejarlos a un lado, no dejarlos a sus propios dispositivos para que se rasquen con sus propias uñas. Se genera normatividad para proteger a estos grupos vulnerables. La importancia de generar normatividad para proteger a estos grupos vulnerables, en mi opinión, lo único que hace es darle validez a las teorías de Kelsen. Para protegerlos hay que generar documentos jurídicos, legales, que los protejan. Porque sin esa legalidad, están desprotegidos. Bueno, adelante, digamos que sí es interesante esta parte, ¿no? Porque precisamente dice usted, estos documentos jurídicos, ¿no?, son necesarios para determinadas temáticas o determinados, por ejemplo, grupos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Esa es una perspectiva, ahora, en nuestros días, ojo, lo que les quiero decir es que esa es una perspectiva que está ya desfasada de tiempo. Es decir, no digo que no se aplique, sí se está aplicando, pero las teorías actuales hablan de que existen, es decir, de que no solamente el derecho producido por el Estado, como bien lo señala Kelsen, es derecho, ¿sí? Incluso yo puedo decir, para mí, si ustedes me preguntan qué puede ser derecho, yo no les puedo decir específicamente que sea una normatividad, digo que es una consecuencia de las relaciones, para mí, de las relaciones humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso las mismas comunidades indígenas o las mismas comunidades que no están sometidas a una lógica estatal crean cierto tipo de normatividad, ¿sí?, que no tiene que estar necesariamente vinculada al Estado, ¿no? Y esas son otras discusiones que... Profe, estamos hablando del derecho consuetudinario, estamos hablando del derecho natural, ¿sí? Así es. Y es totalmente válido. A lo mejor usted tiene una posición iusnaturalista. Así es. Sí, pero lo malo de todo, profe, es que a nivel global el derecho de estas personas se ha pisoteado históricamente.
por muy natural que sea su derecho, por muy consuetudinario que sea su derecho, se ha pisoteado. Y para evitar que se siga pisoteando, ¿qué es lo que tiene que surgir? ¿Una revolución o la protección de las leyes para estos pueblos vulnerables? Su idea es que los estados tienen que generar normatividad que tienda a protegerlas, ¿no? O sea, digamos, lo que usted está planteando es que el mismo estado tiene que proteger a estas comunidades. Obviamente, digamos que sí es interesante, es decir, no está mal que el Estado reconozca que estas comunidades están en una situación de vulnerabilidad o de desventaja o de desigualdad con relación digamos, a la población en general, ¿no? Me parece que sí, digo, eso no está mal decirlo, ni está, digamos, incorrecto. Pero me parece también que con esta lógica de que el Estado tiene que abarcar todo el territorio, el espacio de validez, pues de una u otra manera se, digamos, adueña si de algo que no le correspondería, es decir, a las comunidades y sus espacios, ellos tendrían que tener su propia normatividad en específico, es decir, el Estado, digamos, ahí llegó como intruso y aplicó y dijo, aquí se va a aplicar esta ley, esta constitución, porque así nos constituimos nosotros como poder político, cuando estas comunidades, pues, no estaban jugando esta lógica que conocemos como el Estado moderno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí es interesante, ya estamos en esa discusión, estamos en ese análisis, pero me parece que la parte de que solamente el derecho del Estado es derecho, pues creo que ya está muy superado. Incluso los mismos positivistas, ¿no? Plantean también, es decir, la novedad ahora de le llaman los neopositivistas, le llaman ahora, digamos, o están planteando efectivamente aceptar que el propio derecho tiene estos contenidos específicos y que de una u otra manera se tienen que flexibilizar las posturas que habían tomado, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla extraña que se está haciendo, pero de una u otra manera, bueno, son discusiones que se presentan dentro del Estado. Entonces, continuando, ya no me voy a detener hasta 10 minutos antes para preguntarles algunas cuestiones de la clase, pero Kelsen conceptualizó al Estado como un ente jurídico, descartando los temas sociológicos, al igual que los problemas de valoración jurídica, y por tanto también dejó fuera de su estudio las disquisiciones o digamos, los debates sobre los fines del orden jurídico, porque se han transformado en derecho positivo y entonces forman parte del Estado, y en cuanto forman parte del derecho, o no se han transformado en derecho positivo y entonces quedan fuera del Estado, ¿no? Es lo que hablamos de estas relaciones de comunidades que crean su propia normatividad y que no tienen nada que ver con el Estado, ¿no? Recasens, ¿no?, afirmó que al tomar en cuenta solamente el aspecto jurídico, para el derecho no hay más Estado que aquel que está considerado dentro de sus propias normas. Así, al Estado solo existe en tanto como expresa en el ordenamiento jurídico. Por eso les digo que, ojo, de una u otra manera, el derecho que crea el Estado, pues sí, es el que es válido, pero han ido flexibilizándose estas posturas, ¿no? Para Porrúa Pérez, concluye que la legislación como ordenador es el Estado, como orden ordenado es el derecho. El derecho es el Estado como actividad normada. Este punto de vista es parcial, solo toma en cuenta la parte jurídica del Estado, ¿sí? En consecuencia, esta afirmación no implica que lo estatal se agote en lo jurídico. Una norma jurídica considerada en divorcio con la realidad social sería una norma sin contenido, una norma vacía. Precisamente la característica del derecho positivo es que se da aquí y ahora, teniendo como base una cierta realidad social. Luego queda probado que en el Estado hay algo más que lo jurídico, que es la realidad social. Claro, de una u otra manera, digamos que estas posturas extremas pues nos llevan a vaciar de contenido el derecho, ¿no? Es decir, es pura forma, y creo que se olvida que de una u otra manera la realidad social existe. Pero independientemente de esto, bueno, es muy interesante todo este análisis, todas estas discusiones, porque precisamente nos permite entender cómo de una u otra manera se fue conformando al Estado y el derecho, digamos, moderno, es decir, sus características fundamentales
las expresa Kelsen en su teoría. Hay diversas teorías también del derecho que las voy a nada más a mencionar en términos generales, ¿no? Que son aquellas teorías que consideran al Estado como objeto, consideran al Estado como sujeto, y hay unas que consideran al Estado, digamos, en términos con relación, es decir, relación unas y otras. El Estado como objeto, dice, la primera de estas teorías considera al Estado como objeto, como un establecimiento. Esta teoría realiza una separación de los dos elementos que existen en el Estado, los dominadores y los dominados, puesto que el objeto supone la existencia de un sujeto al cual referirlo, y entonces los dominados son el objeto de la autoridad. Solo es posible concebir un Estado como objeto de un sujeto, como un grupo de esclavos sometidos a la propiedad de un señor. Es decir, no podemos considerar pues al Estado simplemente como, digamos, un aparato, una estructura, un objeto en específico, sino que también tiene que ver dentro de la relación del Estado personas, ¿sí?, que utilizan, en este caso, al Estado en específico. Independientemente de esto, el Estado como sujeto de derecho, que es otra teoría en la que se plantea que no solamente el Estado pues es un objeto como tal, sino que también es un Estado, es digamos, una entidad, una organización, ¿sí?, que realiza actividades constantemente. Entonces se le dota de una cualidad que tiene que ver con la personalidad jurídica, y en ese sentido es una creación que le da el orden jurídico, como si este fuese una persona, un sujeto que realiza actividades todos los días. El sujeto de derecho, por excelencia, es la persona humana, es decir, aquí se está haciendo una comparación en el sentido de que quien tiene derecho, pues son las personas. Aquí hay toda una crítica en el sentido de que si se puede homologar al Estado como es si este fuese una persona, y por lo tanto otorgarle cualidades como la personalidad jurídica. Si se fijan ustedes, esta idea de la personalidad jurídica se les aplica también a las empresas, a las sociedades mercantiles, pues en ese sentido al Estado también se le dota de esta cualidad, porque precisamente pues, es necesario para que éste pueda llevar a cabo actividades generales. Entonces dice, el sujeto de derecho, por excelencia, es la persona humana, pero además de la humana, existen personas jurídicas de otro orden, personas que tienen una sustantividad especial y a las que también se les atribuyen derechos. Son entes a quienes se les considera con una personalidad jurídica o moral, tales como las sociedades mercantiles o civiles, o entes a quienes el derecho les atribuye esa capacidad de ser sujetos de derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues hay esas críticas que les comentaba, decir, es que el Estado no es un sujeto, no es una persona. O sea, ¿cómo es posible? Y también a las empresas, es toda una discusión, pero ¿cómo es posible que al Estado se le equipare como si fuera un sujeto de derechos? El Estado es una mera ficción, porque hay teorías que señalan que el Estado es simplemente una ficción, ¿no? De una u otra manera, al igual que las empresas, al Estado se le dotó de esta característica precisamente porque, pues, de una u otra manera, también entabla relaciones. Es decir, para entender, pues, al Estado como sujeto de derecho, tenemos que entender también que el Estado puede entenderse como una relación jurídica. Es decir, el Estado es una relación jurídica porque observa que en él mismo existen gobernantes y gobernados con mutuas relaciones. La teoría no logra explicar por qué las instituciones estatales permanecen, es decir, es una crítica, pero tampoco puede explicar la unidad permanente del Estado. Así reduce su ser, pues en él existen otras relaciones. En la base real del Estado existen tantas relaciones como sujetos, y cada cambio entre los gobernantes o gobernados significa la creación de nuevas relaciones. Entonces, al cambiar dichas relaciones, separaría un Estado para dar lugar al nacimiento de otro. Que me parece son explicaciones en términos muy generales, que si nosotros seguimos ahondando, pues no nos llevan, digamos, a más que tratar de hacer ciertas distinciones, ¿no? Por eso les decía que no me quiero parar yo mucho en estas temáticas, porque de una u otra manera son esquematizaciones generales
que se hacen para atribuirle ciertas cualidades jurídicas al Estado, y que toda esta discusión de que si es persona moral y que si es sujeto de derechos y que si no, bueno, de una u otra manera se les está atribuyendo al Estado estas cualidades específicas, ¿no? Pues hay distintas doctrinas. Aquí en su programa vemos cómo hay una doctrina atomista de la naturaleza del Estado, que prácticamente es una, también tendríamos que analizar de una u otra manera la doctrina aristotélica, ¿no? Y que pues tiene que ver con esos elementos generales, es decir, el análisis que hace Tomás de Aquino pues tiene que ver con Aristóteles, ¿no? Por eso hay muchas teorías en ese sentido. Aquí se toma esta, o en este caso su programa toma esta teoría. Nada más la voy a señalar. Tomás de Aquino investigó la naturaleza del Estado a partir de la filosofía. Buscaba determinar sus primeras causas eficientes junto con sus últimas consecuencias. Para él son 4 las causas que dan origen al Estado, ¿no? Y constituyen su esencia o su naturaleza. La primera es una causa eficiente que refiere a la naturaleza del hombre que por su indigencia social vive asociado a sus semejantes, es decir, necesita vivir en una organización. La causa material que apunta hacia la comunidad humana que se origina de manera natural por la asociación de los hombres. La formal que representa la autoridad porque existe de manera necesaria en las comunidades humanas para imponer un orden que las mantenga unidas y orientadas, y la causa final se refiere a la orientación teológica de la comunidad política, a su razón de ser, es decir, el bien común que trata de obtenerse por la acumulación mutua de esfuerzos y recursos en la empresa política. No quiero que nos la aprendamos. Profe. Sí. Profe, es súper importante esto, profe. Importantísimo. Sí, no. Yo pudiera preguntarle a mis compañeros, aquí nos están poniendo 4 razones para la existencia del Estado, 4 causas para la existencia del Estado. Yo le pudiera preguntarle a mis compañeros cuál para ellos es la más importante de esas. Y la verdad que da para muchísimo, profe, esto. Qué bárbaro. No, sí, pero esta es una parte, esto es Aristóteles, o sea, digo, yo critico tanto estas ideas porque de una u otra manera pues sí, sí son interesantes, es decir, no descarto la discusión, pero es una discusión que, digamos, está en un ámbito filosófico. Obviamente, desde la teoría del Estado se tiene que analizar por qué está el Estado y cómo se puede justificar al Estado. Yo no quiero llevarlos a esas ideas porque precisamente hay otros temas que son más terrenales, digámoslo así. Y si me voy a estos temas, pues no acabo los otros temas. Entonces, claro que sí, disculpe, profe, totalmente de acuerdo. Si no acabaría la discusión. En ese sentido, bueno, sí, tiene usted esa apreciación que usted está haciendo, me parece que es muy importante porque de una u otra manera, pues son razones, ¿no?, de la existencia del Estado. Y de una u otra manera nos hace una especie de reflexión sobre esta posibilidad en específico, ¿no? Habría que cuestionarse, incluso podríamos ir más allá y cuestionar esta estructura y decir por qué tenemos que hacerle caso a estas causas, ¿no? Es decir, de una u otra forma es posible tener en nuestras sociedades organizaciones que no tengan que ver con el ejercicio del poder estatal, ¿no? No sé, es interesante y me parece que da para mucho este análisis. Hay otras discusiones también que se toman en cuenta, como es esta parte de la doctrina de Blümschild, que es un autor alemán que precisamente daba una definición general sobre lo que es el Estado. Y en ese sentido, bueno, hay varias críticas que se hacen al respecto con relación a este autor. Dice, la doctrina de Blümschild señala 2 puntos de vista para elaborar el concepto del Estado. Citaremos, bueno, aquí se cita por Rod Pérez, ¿no? Quien señala para emitir una primera objeción a la doctrina de este autor, la cual consiste en que la noción o concepto de Estado se refiere precisamente a un Estado histórico que ha existido o existe. Dice que por lógica, que para poder penetrar en la esencia de un Estado contemporáneo o pasado, el investigador debe de tener un concepto del mismo, que me parece es fundamental. Por lo tanto, lo que entiende Blümschild por noción o concepto de Estado es simplemente el conocimiento de un tipo histórico concreto de Estado y, en consecuencia,
no es posible elaborar una teoría que merezca tal nombre con fundamento en ese saber histórico, en ese concepto pretendido. El segundo punto de vista, en relación con el Estado, la idea de un tipo de Estado perfecto posible de realizar tampoco puede servir de base para la teoría del Estado, pues esta, como doctrina científica, tiene que apoyarse en datos de la realidad para poder llegar a conclusiones verdaderas y obligatorias, ¿no? Es decir, prácticamente Blonschild lo que nos está tratando de plantear es un concepto de Estado, nos está tratando de analizar un concepto de Estado. En esta presentación no viene el concepto de Estado, pero déjeme, yo se los leo. En ese sentido, para Blonschild, y le voy a resumir el concepto, el Estado es la unión, o es la persona, perdón, políticamente organizada, ¿sí?, de la nación en un territorio determinado. Si vuelvo a repetir la definición, el Estado es la persona políticamente organizada de la nación en un territorio determinado. Entonces, aquí hay muchas críticas porque de una u otra manera nos hace pues una idea general del Estado, una idea abstracta del Estado, pero no nos pone cuestiones históricas, no nos pone las relaciones que existen entre gobernante y gobernado, no nos pone cuestiones, en fin, hay toda una discusión respecto a estas ideas jurídicas al respecto, ¿no? Por ejemplo, Mario de la Cueva, que es otro autor que habla también sobre la teoría de Estado, señala lo siguiente, dice, la definición cuya influencia en Alemania fue grande, dejó en el tintero las cuestiones fundamentales del siglo. ¿Cuál es la razón o causa eficiente? Que es lo que veíamos anteriormente, por ejemplo, como tal, en la presentación anterior, que ya se las acabo de compartir en el WhatsApp. Profe, sí. Profe, usted acaba de mencionar de la definición de la doctrina de Blonschild y su concepto del Estado, mencionó el territorio, ¿cierto? Sí, el Estado. Un territorio. Sí, el Estado es la persona políticamente organizada de la nación en un territorio determinado. Mire, ahora yo voy a estar de acuerdo con usted en las definiciones obsoletas de Estado. Y el ejemplo lo tenemos aquí ahorita, claro, aquí y ahorita nosotros. Nosotros estamos aquí en una conferencia a distancia. Yo pudiera estar en Timbuktu, pudiera estar yo en algún lugar en Francia o en algún lugar en Asia, lejos de aquí de Aguascalientes. Sí. Y estamos nosotros aquí organizados en una reunión y estamos compartiendo ideas, estamos hablando en un idioma, estamos hablando en español, estamos hablando del derecho y sus concepciones quizá enfocadas a lo que es el derecho en México, ¿no? Y estamos estudiando la carrera de derecho para ejercerla en México, ¿sí? En cierto territorio, ¿sí? Pero la tecnología va a dar mucho para nuevas definiciones de lo que es el Estado. Porque nosotros como un grupo social unido con cierta cultura, una cultura afín, quizá con ciertas metas afines, podemos nosotros influir en nuestro entorno. Y la concepción que tenemos, la concepción tradicional del Estado, puede muy fácilmente cambiar de un momento a otro, porque podemos estar cada uno de nosotros en un punto geográfico diferente del mundo. Sin embargo, mantenemos ciertas características afines. Somos un grupo. Este grupo lo pudiésemos hacer más grande con gente afín a nuestras metas, pero ya no estaríamos sujetos a un territorio físico, ¿sí? Entonces, la definición de Estado puede cambiar muy fácilmente de un momento a otro, claro. Dependiendo de la realidad del entorno de los individuos que conforman ese Estado. Claro. Y en ese sentido de eso se trata. Digo, a mí no me gustan todas estas discusiones, yo que las he leído, porque me parece que de una u otra manera todas estas distinciones desde el punto de vista jurídico que hacen, ¿no?, estas clasificaciones y estos conceptos, pues adolecen de muchas cuestiones, de muchos planteamientos.
como dice bien aquí Mario de la Cueva, no acabé de leer, pero lo voy a repetir, dice, la distinción cuya influencia en Alemania fue grande dejó en el tintero cuestiones fundamentales como la razón o causa eficiente, que encontramos posteriormente en otros autores, el de la diferenciación entre gobernantes y gobernados, cuál es la relación que guarda esa diferenciación con el Estado, que es una persona público-jurídica, es una simple ficción, o es un ente real, cómo se justifica la diferenciación entre gobernantes y gobernados. Es decir, son temas que tienen que ver con el derecho, pero bueno, de una u otra manera, como también lo señala el compañero, precisamente adolecen de otros elementos, como incluso la misma presentación que vemos en la pantalla, es decir, faltan los elementos históricos, los elementos materiales para poder determinar realmente cómo es un Estado, ¿no? Si existe una teoría del Estado, dice aquí el autor, y si existe una ciencia del Estado, si lo queremos ver así, pues tenemos que distinguir no solamente los elementos generales del Estado, sino que se tendría que analizar también otras particularidades del Estado que nos permita dar cuenta de las realidades que existen en otros lugares del planeta. Entonces dice, estas definiciones que nos está dando este autor, pues no nos da cuenta de ello, es decir, es muy limitada, y de ahí viene una análisis de otro autor que creo es el padre de la teoría del Estado, en los términos como él lo planteó, es Jelinek. Jelinek también en su teoría del Estado ya hace un tipo de análisis al respecto y dice, momento, es que es precisamente, hay tipos ideales de Estado, si se fijan, él ya mete la palabra tipos de Estado, y hay tipos reales de Estado. Lo que se tiene que ver es analizarlos, de qué manera se plantean. Es decir, Jelinek consideraba que la base para la elaboración de un concepto del Estado no es únicamente la observación y la comparación de los estados, tanto empíricos o concretos, que se dan en la historia, en el desarrollo histórico. El Estado, construido sobre la base de la observación de los estados reales, Jelinek lo llamó el tipo empírico. ¿Sí? Para él, el concepto de Estado, en tanto no comprende el estudio de un Estado concreto, consiste en construir ese tipo empírico. Portia Perres considera que si se toma en cuenta el estado ideal, la idea concebida por Blanchfield, entonces se llegaría a la construcción de un tipo de estado ideal perfecto, y en su caso, pues podríamos ver si es posible. En ese sentido, pues, fue Jelinek habla sobre estos dos planteamientos generales, precisamente sobre que existen distintos tipos de Estado, ¿no? Y distintos conceptos. Lo que yo creo es que hay que distinguir cuando una definición en ese sentido es un tanto idealista y cuando hay elementos más específicos. Si nosotros hablamos sobre, digamos, el Estado que se da en Rusia, pues, y lo comparamos con México en cuanto a sus características, híjole, pues podemos decir que no va a ser el mismo Estado, ¿no? Por lógica. Por eso dice, hay que tener cuidado en la elaboración de este tipo de conceptos, porque si nosotros tratamos de ser universales, pues vamos de una u otra manera a descartar a muchísimas organizaciones políticas, y pues por lo tanto vamos a decir que no son estados porque no reúnen los elementos específicos. Bueno, para dar un concepto distinto, bueno, hay un concepto que es el concepto social del Estado. La doctrina política llama elementos a las notas que componen el concepto del Estado. Si bien no todos los pensadores contemporáneos están de acuerdo con esta denominación, es conveniente conservarla, ¿no? La numeración de esas notas o elementos del Estado en forma coordinada proporciona la definición analítica del concepto de Estado. En este caso, el Estado, por lo tanto, para Porrúa Pérez, principalmente es una sociedad humana que se asienta de manera permanente en el territorio que le corresponde. Además, está sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico, el cual estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes, ¿no? Entonces, creo que es una definición general, ¿no? Obviamente, que tiende a, de una u otra manera, a plantear en términos generales un esquema, ¿no? que tiende a un fin, una finalidad en específico, que es la de buscar un bien público temporal, ¿no? De una u otra manera, pues, el Estado y el orden jurídico, hay muchas discusiones que no podemos resolver. Lo que sí que quiero que quede claro es, de una u otra manera, que el Estado, desde la perspectiva jurídica, es importante porque de una u otra forma
en las relaciones que se hacen constantemente o en las actividades que se llevan a cabo constantemente hoy en día, el derecho está metido en el Estado, ¿sí? No podemos desligar los que estudiamos derecho, no podemos olvidar que la estructura normativa en cierto sentido importa, y importa mucho para el actual, en este caso, tanto el Estado como de una u otra manera la administración, ¿no? Entonces, como cierre, vemos cómo el Estado hacemos referencia al orden jurídico y viceversa. Al hablar del orden jurídico, nos estamos refiriendo al Estado. Y en ese sentido, las relaciones humanas que se encuentran formando el sustrato del Estado varían, fluyen constantemente. Y en este caso, se ha notado que se agotan y dan origen a otras en forma permanente. La conclusión que se hace aquí es que la aplicación de la doctrina de Kelsen a las problemáticas de la teoría del Estado busca explicar problemas propios de la realidad estatal como problemas jurídicos, pero no va a estudiar cuestiones sociológicas y deja aparte toda disquisición política, de justicia o de conveniencia institucional, pues considera que corresponde a la ética y a la política estudiar estos otros aspectos, cosa que ya venimos discutiendo. Bien, para terminar, más bien para concluir, quiero que bueno, más bien les voy a preguntar. A ver, vamos a ver, más bien Arturo Márquez le va a preguntar a alguno de sus compañeros el tema que hemos visto el día de hoy. ¿Listo, profe? Usted les pregunta a sus compañeros. Correcto. A ver, podemos empezar con uno de los listos del salón, con Juan Arnulfo Jiménez. Está descalificando de entrada. No. Dije uno de los listos. No Muy dije bien. el único. Dije uno de los listos del salón. Juan Arnulfo Jiménez. A ver, compañero, vamos a darnos algo básico. Vámonos a algo básico. ¿Usted qué entiende por derecho positivo, compañero? No, pero a ver, ojo. Bueno, sí, es una pregunta que tiene que ver con esta temática, pero me interesa más, Arturo, el contexto general. Correcto. Compañero, ¿qué tan válido considera usted que la esencia del Estado, la naturaleza, la razón de ser del Estado se encuentre exclusivamente o primordialmente o mayormente dentro de las leyes, dentro de la normatividad jurídica, dentro del producto de los legisladores? ¿Qué tanto cree usted que ahí reside la esencia del Estado? Bueno, pues yo creo que el Estado es necesario tener las normatividades, ¿verdad? Las leyes, porque nos establece una garantía por escrito, de manera legal, para poder ahora sí definir bajo qué régimen o qué gobierno vamos a estar viviendo, vamos a estar conviviendo en sociedad. Yo pienso que por eso es importante tener esa garantía que nos ofrece la ley. Bien, ahora yo, Juan Arnulfo. Es más, usted tiene derecho de preguntarle ahora a Arturo. Muy bien. A ver, compañero. Yo quiero saber, y usted, bueno, nos ha establecido, ha visto que la normatividad, la vía legal es la esencia del Estado. Pero yo le quiero preguntar, y ahorita lo seguimos mencionando, ¿por qué no considera los cambios sociales temporales para dar una definición de Estado? Arturo, se nos fue Arturo. Perdón, profe, es que desactivé mi micrófono. Gracias por hacérmelo notar. Sí, compañero, el asunto es de que, como usted lo menciona, cambios temporales son en el momento, los cambios podemos nosotros pensar que no van a detenerse nunca, ¿no? El Estado evoluciona, y tan es así que yo se lo mencioné al profe hace unos momentos. Yo estoy casado con la idea de Kelsen.
Yo creo que desde ahorita o desde hace unos días me considero kelseniano, porque para mí la razón de ser del Estado, la esencia del Estado se encuentra en la letra de la ley. Yo pienso que el Estado requiere de legitimización o de legitimidad. No se puede liderar un grupo de gente si la gente no cree que el líder es legítimo. ¿De dónde viene la legitimidad, compañero? ¿Viene de Dios? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y si no viene de Dios, entonces ¿de quién viene? De los legisladores que han plasmado la ley y se tiene que seguir. Si no viene de Dios, viene de... Adelante, profe, dígame. Aquí hay que hacer una aclaración. Sí hay un problema, digo, la obediencia, no se gana de un día para otro. Entonces, los gobiernos, los estados requieren de obediencia, ¿sí? Si no, no podrían llevar a cabo su trabajo. En ese sentido, hay un sociólogo que habla sobre distintas características que tiene, o distintas formas de legitimidad, más bien, ¿sí? En ese sentido es Max Weber, es el sociólogo que habla sobre las diferentes... ¿quién le da la legitimidad a los gobernantes para que lleven a cabo su trabajo, ¿no? Hay unas que son la tradición, hay otros que son los líderes que son carismáticos, ¿no? El carisma es importante, la tradición es importante, la cuestión divina también, pero hay distintas aristas, o sea, no solamente es la cuestión de decir, porque Dios me lo dio, yo por eso voy a gobernar. Pero me parece que ojo, no reduzcamos, Arturo, y bueno, es una opinión personal, no reduzcamos la teoría del Estado a las normas, ¿sí? Yo sé que usted es un ferviente kelseniano, ya lo dijo, ya se descubrió su postura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, está bien. Profe, otra cosa que acaba de mencionar usted, soy reduccionista también, profe. Y eso me ha creado problemas en algunos lugares, en mis clases, en mis exámenes, en mis ensayos. Soy reduccionista porque yo soy un ferviente creyente de que cuando algo se entiende, cuando un concepto se entiende, se puede plasmar con pocas palabras. Claro, pero no toda la gente está de acuerdo con eso. No, pero la realidad es más compleja. Exacto. O sea, no podemos reducir todo a un concepto. Correcto. Porque no se entendería. Es como ¿cómo podría decir? Bueno, no sé, no me quiero meter en ese tipo de problemas, pero no podemos reducir todas las discusiones a ciertos conceptos. Es decir, acuérdense que la realidad depende de cómo se esté mirando. El Estado depende de cómo se mire. Si usted nada más mira el Estado como términos jurídicos, pues usted va a hacer un análisis muy, muy específico. Ojo, no estamos diciendo que él en todo lo que diga esté mal. Digo, hay sus carencias teóricas, pero obviamente producto de su situación histórica en específico. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Por eso yo le comenté que me gustaría preguntarle a mis compañeros de esas 4, usted puso ahí una pantalla donde se veían 4 aspectos desde donde se podía mirar el Estado y yo mencioné, ¿sabe qué, profe? Sería muy interesante preguntarle a los compañeros cuál de esos aspectos consideran más importante. Ahí está. ¿Cuál de esos aspectos consideran más importante? Y usted lo acaba de decir muy bien. Son solamente 4. La realidad es más compleja y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, profe. Y ya volviendo a mi respuesta para el compañero Juan, específicamente que me mencionó que si yo tomaba en cuenta los cambios, tan es así que tomo los cambios que yo le comenté hace unos momentos. ¿Qué tal que cada uno de nosotros estuviera en un lugar geográfico diferente del planeta? ¿Sí? Y todos tenemos la misma meta, todos tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos ciertas creencias, jalamos para el mismo lado, queremos construir algo, queremos construir un grupo, una organización, queremos lograr algo en conjunto, ¿sí? Eso es el Estado. El Estado son esfuerzos encaminados con un bien común, ¿no? Por eso existe el nacionalismo. Pero ¿qué sucede cuando ese nacionalismo está desperdigado por el mundo?
¿Vamos a anclarlo a un territorio físico, a un territorio geográfico? Probablemente no, probablemente nuestra definición del Estado debe de cambiar. A lo mejor, y esto es solamente un divague psicológico, posiblemente de aquí a 500 años desaparezcan los estados como los conocemos. Quizá va a ser debido a la movilidad que podemos obtener, la definición del estado sea diferente, ¿sabes qué? El estado es el número de habitantes desperdigado por el mundo o incluso otros planetas. Tenemos una parte de nuestro estado vive en Marte, ¿no? Somos personas afines que queremos un bien común, etcétera. O sea, eso puede cambiar y yo estoy consciente de ello, compañero. Pero eso no cambia, Juan, no cambia que yo siga casado con la idea de que el Estado es lo que la ley dice que es. ¿Por qué? Porque aún si nosotros nos desprendemos del territorio, que para la definición tradicional que tenemos del Estado es un elemento básico, no puede haber un Estado sin territorio, así como lo estamos observando, como lo estamos estudiando. No puede haber bueno, ya no me voy a ir más allá, simplemente la cuestión del territorio. Vamos a quedarnos aquí porque si no me van a regañar porque me paso. Acabo, profe. Podemos crear un estado sin un territorio, yo pienso. Yo me atrevo a decirlo. Bueno, habría que analizarlo, sí, hay ejemplos históricos al respecto. La tarea, vamos a hacer un poco kelsenianos. Mi tarea que les voy a dejar para la siguiente clase va a ser que me busquen en la Constitución, ¿sí?, los artículos que hacen referencia a lo siguiente. Los artículos constitucionales que hablan sobre la población. ¿Cuáles son los artículos constitucionales que hablan sobre el territorio? ¿Cuáles son los artículos constitucionales que habla, o el artículo en su caso, que habla sobre la forma de gobierno? Sí, son tres: territorio, población y forma de gobierno. Esa va a ser la tarea, porque no alcanzamos a ver los elementos del Estado. La siguiente clase voy a tratar de ver elementos del Estado y la soberanía. Entonces, en cuanto a forma de gobierno, ya como último, pongan atención en esa parte de la soberanía. Es decir, me tienen que buscar un concepto de soberanía. No sé si quedó clara la tarea. Sí. Y eso ya se va a concretizar, lo vamos a ir aterrizando más en las estructuras normativas. Pero la tarea para Arturo va a ser la siguiente: demostrar totalmente lo contrario de lo que está afirmando. Su tarea va a ser buscar argumentos, ¿sí?, de lo que usted está diciendo sobre que el Estado es un orden jurídico vigente. Bueno, me va a buscar argumentos contrarios, ¿sí?, es decir, que descalifiquen o que critiquen más bien esa postura. Profe. Sí. Y un claro ejemplo de soberanía, ahí está que desecharon los cargos en contra del gobernador de Tamaulipas por la soberanía del Estado. Se quitaron los cargos. Se retiraron completamente los cargos porque no, pues, existe totalmente soberanía del Estado. Bueno, ahí es un tanto más complejo. Ya no seguí la parte última, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Todavía sigue esa película. Sí, no, ahí va a haber bastante de dónde sacar, pero no pueden violentar la ley. O sea, ahí está, la Constitución es clara, entonces no pueden ir sobre esa ley. Entonces, pues, como dijo usted, es un territorio que nadie conoce y están chocando leyes con leyes y pues... Sí. Aquí hay un vacío legal, no es legal, es constitucional, creo yo. O sea, no hay una clara especificación, o sea, no te dice bien qué es lo que procede. Y bueno, ahí habría que ver, qué analizar. Profe, gracias por mi tarea, profe, se me hace súper interesante, le voy a entrar con ganas, me gusta. Otra cosa, respecto a lo que acaba de comentar el compañero Miguel, y lo que estamos comentando de que estamos viviendo tiempos que no se habían visto antes y estamos inclusive tanteando los límites de nuestra normatividad, tanteando los límites de la Constitución. Nomás yo les quiero decir que no es el único caso aquí en México. Acaba de suceder en Estados Unidos en enero,
en enero de este año, con los motines que se suscitaron en el Congreso en Estados Unidos. Todos lo vimos, ¿no? Los motines que la turba entró al Congreso y que andaban buscando políticos para colgarlos, destruyendo, destrozando, todo eso lo vimos, ¿cierto? Quiero comentarles que pues las leyes no son perfectas, las leyes y hay áreas oscuras en la ley que si no las tenemos, que si no son evidentes en este momento, de repente surgen situaciones donde nos damos cuenta que hay áreas oscuras para la ley. Un ejemplo claro, el presidente Trump en Estados Unidos, el expresidente Trump, estaba contemplando perdonarse a él y a su familia por cualquier bronca que se le pudiera suscitar al momento de dejar el poder, profe. El hombre estaba contemplando redactar un perdón para él y para su familia, diciendo, pues, ¿sabes qué? Pues no sabemos cómo van a resultar las cosas cuando yo deje el poder y cuando entre el próximo presidente, pero aquí estoy yo redactando este perdón para lo que pueda llegar. El hombre estaba contemplando redactar eso, profe. Imagínese y no había quien pudiera decir si era constitucional o inconstitucional. Imagínese a qué grado. Claro. Híjole, bueno, es toda una discusión. No la vamos a terminar el día de hoy. Nos quedamos con esa temática. Entonces, la tarea, pues, son esos artículos constitucionales, es territorio, población y gobierno. Y sí. ¿Para cuándo y la vamos a subir en plataforma? Se las vayan haciéndola y sí la vamos a subir. Ahora no tuve chance de subir el ejercicio a la plataforma, pero el lunes a más tardar subimos esta parte, esta tarea. Muy bien, profe. Muy bien, estamos, gracias. Pasen buen fin de semana. Cuídense mucho y gracias. Profe, pues mi queja sigue siendo que esta clase dura muy poquito, profe. No puedo pasar rápido, necesito más tiempo, pero bueno, ahí la llevamos. Dale, gracias, profe. Gracias, nos vemos. Bye.